ver bien? Sí, doctor, ya se ve su Bien. presentación. Entonces, yo creo que podemos empezar. Vamos a hacer una clase más o menos de 30 minutos, un poco más, pasaremos a preguntas y luego continuaremos con la siguiente clase, ¿no? Muy bien. ¿Qué son los síndromes coronarios agudos, no? En realidad, un síndrome coronario agudo está relacionado a un evento en una arteria coronaria que luego va a producir un infarto, ¿no? Pero todos estos pacientes llegan a una sala de emergencia, ¿no? En todas las salas de emergencia, obviamente vamos a ver condiciones que amenazan la vida y otras que son intermedias, digamos. O sea, tenemos que decidir, ¿no? En esa decisión tenemos que evaluar las funciones vitales. Todos conocemos las funciones vitales, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, oxitometría y pulso. Actualmente después de la pandemia, ¿no? La evaluación de la saturación como que se ha difundido un poco más con los pulsoxímetros y también, digamos, la propia población también ya tiene un conocimiento adicional, ¿no? Tanto así que ese conocimiento adicional va por ambos lados. Va que a veces exageran porque dicen, no sé, una persona que tiene un EPOC, o sea, que tiene una fibrosis pulmonar, tiene 90% y lo llevan a la emergencia porque está con 90%. Pero ese 90% para esa persona es aceptable, ¿no? Como puede pasar con una persona con neumonía, esté en 95% y tenga una gran afectación. Entonces, estas cosas hay que tomarlas, hay que valorarlas en su conjunto, ¿no? Igual pasa con un paciente que viene con un dolor torácico. Hay que valorar también el estado del sensorio. El estado del sensorio es una función vital, ¿no? El estado de alerta es una función vital. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado, ¿no? De manera rápida, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes importantes o los factores de riesgo coronario que nos interesan? ¿No? A la cabeza están la hipertensión, diabetes, tabaquismo, esas tres, ¿no? Esas tres son responsables de la mayoría de síndromes coronarios agudos, ¿no? Y es lo que se puede conocer fácilmente, ¿no? Fácilmente nosotros preguntamos si tiene antecedente de hipertensión arterial, antecedente de diabetes y si consume tabaco. El riesgo es independiente por cada una de estas condiciones. O sea, si una persona, basta que tenga hipertensión arterial para tener un infarto de miocardio. Basta que consuma tabaco para tener un infarto de miocardio. No necesita tener las tres, ¿no? En las clases, cuando hablamos de factores de riesgo coronario, si tiene hipertensión más diabetes, se multiplica esa condición. Si tiene diabetes más tabaquismo, se multiplica ese riesgo. La dislipidemia generalmente nos referimos no al colesterol alto, no a los triglicéridos altos, sino nos referimos al HDL bajo, ¿no? Nos referimos básicamente al HDL bajo. Es un poco difícil saber si es que la persona se hizo un examen previamente o no, pero en realidad con los tres primeros ya hemos abarcado bastante, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el síntoma cardinal? El dolor torácico, de lejos, ¿no? Y el dolor torácico es un síntoma que acusan muchas personas por distintos motivos. Puede ser una contusión, puede ser por una condición de las glándulas mamarias, ¿no? Puede ser por una neumonía, puede ser por una pericarditis que después vamos a hablar. O sea, son distintas condiciones que pueden producir un dolor torácico. Y el médico en la sala de emergencia tiene que estar en condiciones de saber si ese dolor torácico es cardíaco o no es cardíaco, ¿no? De manera asociada puede darse la posibilidad que no exista dolor torácico, que exista solamente disconfort. O sea, no hay dolor torácico, hay un disconfort, una sensación de opresión o una sensación de malestar, ¿no? Entonces, no solamente puede haber dolor torácico, pero si este paciente además se presenta, vamos a suponer que es un infarto grande y hay falla cardíaca, entonces va a haber falta de aire, va a haber disnea, ¿no? Si esa falla cardíaca produce un gasto cardíaco bajo, va a haber trastorno del sensorio, ¿no? Si esta falla cardíaca, perdón, si este infarto, ¿no? Eh, se acompaña de una irritación grande, de una porción de miocardio puede producir arritmias. Y así hay distintas condiciones asociadas, ¿no? Pero bueno, todo eso va a producir una alteración del flujo sanguíneo tisular, ¿no? Ustedes saben de que el flujo sanguíneo en todos los tejidos es lo que mantiene a todas las células vivas, ¿no es cierto? ¿De qué depende?
depende básicamente de la presión arterial y del tono vasomotor, ¿no es cierto? O sea, de la vasoconstricción periférica, ¿no? Y aquí lo dicen, ¿no? O sea, hay una resistencia periférica, ¿no? Eh, la presión arterial se puede expresar también como el volumen minuto, ¿no? El volumen minuto depende de la frecuencia cardíaca y del volumen inyectado, ¿no? Y el volumen inyectado depende de la precarga, o sea, del retorno venoso, depende de la contractilidad del corazón y depende de la poscarga, o sea, de la presión arterial, ¿no? Entonces, cualquiera de estas condiciones se puede alterar. Por ejemplo, un estado hipertensivo, una crisis hipertensiva afecta a la poscarga. Si se afecta a la poscarga, todo esto se va a alterar. Si se afecta a la poscarga, solamente va a haber afectación del flujo sanguíneo tisular. Si se afecta a la precarga por una insuficiencia cardíaca, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección muy baja, sobrecarga de volumen, aumento de consumo de sal, el paciente viene con edemas, tenemos la precarga afectada, entonces también se va a alterar el flujo sanguíneo tisular. Si se produce una arritmia, o sea, un aumento de la frecuencia cardíaca, también se va a alterar el flujo sanguíneo tisular. Significa que cuando yo tengo una afectación del flujo sanguíneo tisular, yo tengo que buscar dónde está la causa para tratarla. No puedo tratar todo. No puedo tratar todo. Hay un hecho bastante contradictorio, y lo mencioné hace unos días en una clase de terapia médica, en la cual se utiliza furosemida para el tratamiento de la crisis hipertensiva. Eso no está escrito en ningún libro, ¿no? No se debe hacer. Se hacen muchas cosas porque parece que es rutina o porque alguien le enseñó y no tiene ningún fundamento, ¿no? Si el paciente viene con la poscarga alterada, tengo que tratar solamente la poscarga. Utilizar, por ejemplo, nitroglicerina, amlodipino, nada más. No tengo que utilizar furosemida porque no tengo sobrecarga de volumen. No existe sobrecarga de volumen en la mayoría de las emergencias hipertensivas, no existe. Entonces no tengo que utilizar diurético, ¿no? Sin embargo, ese uso diurético, que puede ser 2 ampollas, y a las 12 horas le colocan otra ampolla, puede generar hipocalemia y puede generar arritmias, ¿no? Pero bueno, este es un panorama general y siempre tenemos que tenerlo presente, ¿no? No solamente este cuadro, hay cuadros diferentes, pero tenemos que tener presente que la afectación del flujo sanguíneo tisular depende de muchos factores, ¿no? Y en el centro está la, el corazón, o sea, la contractilidad, el retorno venoso, que es la precarga, y la poscarga, que es la presión arterial. Y muchos de los tratamientos van dirigidos a eso. Ahora vamos al síndrome coronario agudo. ¿Qué es el síndrome coronario agudo? Miren, la clasificación clásica se establece con la toma del electrocardiograma. Solamente tomando un electrocardiograma yo ya he clasificado el síndrome coronario agudo. Si tiene una elevación del segmento ST o no lo tiene. Simple y sencillo, ¿no? Estos pacientes con elevación del segmento ST, la mayoría de ellos van a desarrollar un infarto, ¿no? Por aquí todavía persiste la denominación antigua de infarto con onda Q, ¿no? La mayoría que tienen elevación del segmento ST van a desarrollar un infarto. Los que no tienen elevación del ST puede que desarrollen un infarto o puede que se queden en una condición denominada preinfarto. El término preinfarto sí existe, ¿no? Pero técnicamente sería pues una angina inestable, ¿no? Así como existe prediabetes y como existe prehipertensión, ¿no? Entonces, este tipo de terminologías de pre existen. Hay que saber interpretarlas, ¿no? No hay que, eh, no hay que ceñirse, digamos, a algunos diálogos, ¿no? Que se repiten de manera frecuente también cuando viene el paciente y me dice, doctor, me han dicho que tengo prediabetes, pero yo he ido al otro médico y el otro médico me ha dicho que no existe la prediabetes. Me han dicho que tengo una prehipertensión, pero me han dicho que soy o no soy hipertenso, sí o no. En realidad, miren, ¿cuál es la insistencia que estos términos deben permanecer? Por una sencilla razón. El que tiene prediabetes tiene que ser tratado igual que un diabético, porque va a desarrollar diabetes. El que tiene prehipertensión, tenemos que extender la estrategia de tratarlo como hipertenso. Tratarlo significa, estamos hablando de tratamiento no farmacológico. El tratamiento en medicina no es pastillas, ¿no?
Y así como existe un preinfarto, también tenemos que tratarlo de manera adecuada, porque esta angina inestable tiene alto riesgo de convertirse en un infarto. De ahí que lo coloquemos acá. Bueno, en este gráfico relativamente sencillo vemos cómo los depósitos de grasa van evolucionando. Evolucionan a medida que se deposita un poco de grasa, esto va aumentando en el tiempo, ¿no? Se forma un ateroma, una placa fibrosa, y luego esta placa fibrosa puede romperse, ¿no? Entonces, como dice acá, el riesgo puede empezar aquí y la enfermedad acá. Aumento siempre, hace muchos años, del aumento selectivo al consumo, ¿no? Perdón, aumento del impuesto selectivo al consumo, ¿no? O algunos otros datos adicionales en relación al consumo de tabaco, o sea, no son nada si lo comparamos con las muertes que producen. Yo creo que si un ministro de Salud sabe de medicina, debería suspender toda comercialización del tabaco, porque la cantidad de muertes que produce es extensa. Y estamos hablando solamente de muertes. Si retrocedemos un poquito más, podemos hablar de los daños que producen a personas que pertenecen a la población económicamente activa. Claro que no tienes que pertenecer a la población económicamente activa para atenderte. También si tienes 80 años y no perteneces a la población económicamente activa, tenemos que atenderte. Todo eso significa también un gasto, ¿no? Y el gasto es social, el gasto no es económico, es un gasto social inmenso, inmenso, ¿no? Estas enfermedades están avanzando. Algunas revisiones de guías actuales, como ustedes pueden ver, ¿no? Se menciona que el gasto en síndrome coronarios agudos, el gasto en falla cardíaca, se ha elevado, se ha duplicado, se ha triplicado, ¿no? Pero nadie dice de que eso está mal. La guía debería decir, estamos mal. Y la guía debe decir, todas las guías que se han escrito están mal hechas porque la enfermedad sigue avanzando. Entonces, algo está mal. No se trata la enfermedad, tenemos que tratar aquí el riesgo, ¿no? Pero igual tenemos que conocerlo. ¿Qué ocurre con esa placa que nosotros hemos visto? ¿No? Esa placa se puede... Ya. Esa placa, como ustedes pueden ver ahí, se puede romper, se puede erosionar o se puede fisurar, ¿no? Esa ruptura de placa expone, ¿no? Factor tisular y una serie de productos, ¿no? Colágeno, factor de von Willebrand, y hace que se forme un trombo plaquetario, ¿no? Si este trombo plaquetario es oclusivo, va a producir una elevación del segmento ST. Si es medianamente oclusivo, suboclusivo o no ocluye de manera total, no produce elevación del segmento ST, sino produce un infranivel del segmento ST. Pero además ocurren otros eventos, por ejemplo, vasoconstricción, ¿no? La arteria que está lesionada se defiende haciendo vasoconstricción y por lo tanto disminuye el flujo, ¿no? Va a haber fenómenos inflamatorios también, ¿no? Esa, ese trombo plaquetario que se forma y esa ruptura puede generar embolización distal, o sea, se desprenden pequeños trombos, ¿no? Y son enviados a la circulación coronaria distal. O sea, esa embolización va a producir pequeños infartos en otros territorios. Todo eso produce, pues, deterioro de la perfusión, más infarto, muerte, ¿no? Ya está. ¿Qué es un síndrome coronario agudo? Es un grupo síntomas que sugieren un infarto, ¿no? Una definición un poco antigua. ¿Un infarto qué es? Es un proceso, lo que hemos visto, dentro de un síndrome coronario agudo que tiene la suficiente severidad para producir necrosis. Entonces, si hay necrosis, va a haber aumento de troponina, ¿no? Y la angina inestable, como estaba diciendo, ¿no? Que lo podemos denominar preinfarto, ¿no? Es un proceso agudo que no tiene el suficiente tiempo
¿no? Para producir necrosis, pero está ahí. Por eso se llama inestable, que en cualquier momento puede producir un infarto. La definición de infarto, acá yo he copiado la redefinición de infarto que fue publicada por primera vez en el año 2000. Esta redefinición, bueno, aquí se le llamó redefinición. Entonces, actualmente ya existe una definición un poco más consensada, creo que está en la cuarta definición, ahora le llaman definición universal de infarto, ¿no? Pero en realidad los términos se han mantenido y básicamente ahora, ¿qué es un infarto? Es una liberación típica y descenso gradual de troponina, solamente troponina. Ya nos olvidamos los otros marcadores. Solamente troponina, ¿no? Y que se acompañan de síntomas de isquemia. O sea, si... No tengo un problema acá con unas, hay unas imágenes que aparecen, no... Ya. Entonces, si una persona llega, por ejemplo, con una insuficiencia renal aguda, con criterios de diálisis, y que tiene obviamente disminución de la producción tisular en todos los órganos, cerebro, corazón también, y va a tener una pequeña elevación de troponina. Eso no es un infarto, ¿no? Otra persona que llega con síntomas y signos de obstrucción intestinal, severo, ¿no? Es un cuadro, es un abdomen agudo quirúrgico, severo. Hay una gran distensión abdominal, también va a producir, digamos, defecto de la perfusión tisular y una pequeña elevación de la troponina. Eso no es un infarto. Tiene que haber liberación de troponina acompañado de ¿qué? De síntomas de isquemia, o sea, de dolor torácico. Puede ser de desarrollo de onda Q o no, cambios sugestivos de isquemia, ¿no? O que se haga una intervención coronaria. Y obviamente, en el número 2 dice que existan hallazgos anatomopatológicos de infarto, esto ya pues cuando se hace una necropsia, ¿no? Bien, acá está la otra la definición universal del año 2007, ¿no? Detención, elevación, disminución de biomarcadores, ¿no? Preferiblemente troponina, ya pusieron el término preferiblemente troponina. Actualmente solamente es troponina, ¿no? Cambio sugestivo de isquemia, ¿no? O bloqueo completo de rama izquierda en medio. Y han añadido ahora que existe evidencia de imágenes. Por ejemplo, ¿qué imágenes? Ecocardiograma, ¿no? Resonancia magnética, donde nos demuestren de que ha habido un cambio, hay signos de infarto agudo, ¿no? Los infartos se pueden dividir, y como ustedes pueden ver acá, hay 5 tipos de infarto. Cuando hablamos de la placa, solamente estamos hablando de infarto tipo 1, que es un infarto espontáneo relacionado a isquemia por un evento coronario, ¿no? En el tipo 2, ¿qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, si tenemos una arritmia, una fibrilación auricular con 160 latidos, y el paciente está así 2 horas, 3 horas, y sigue con 160 latidos, está produciendo un aumento de consumo de oxígeno, por lo tanto, liberación de troponina, por lo tanto, infarto de miocardio, pero tipo 2. ¿Cómo lo identificamos eso? Hay una serie de datos que tenemos que tener. El resto vamos a pasarlo. Entonces, miren, vamos a la ruptura de la placa. Actualmente se ha distinguido ya dos procesos, ¿no? Uno es ruptura y otro es, como ustedes pueden ver aquí, erosión, ¿no? Erosión. Se habla de un trombo rojo, se habla de un trombo blanco. En realidad, esas dos condiciones no cambian la terapéutica ni el enfoque, ¿no? Lo que ocurre es de que esta ruptura está relacionada al adelgazamiento de la placa. Esta placa que está cubriendo el núcleo lipídico, esta placa que cubre el núcleo lipídico, es una placa que aumenta de grosor o se adelgaza, de acuerdo a distintas condiciones. Por ejemplo, condición de rozamiento, ¿no? Si hay un aumento de la presión en esa zona, va a haber un aumento del rozamiento y adelgaza la placa. Otras condiciones, por ejemplo, inflamación, ¿no? Si el paciente tiene una inflamación
generalizada. ¿Por qué? Por una diabetes mal controlada, por dislipidemia, por triglicéridos altos. Entonces, ese estado inflamatorio hace que la placa se adelgace y se rompe, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la erosión de la placa? En este caso, no existe este, una, hay unos controles que aparecen, parece que cuando ingresa alguien, aparecen unos controles, entonces eso un poco que no me deja ver bien. Bueno, la erosión de la placa, como ustedes pueden ver aquí, no hay no hay una placa precisamente definida, ¿no? ¿No? Este tipo de lesiones que ustedes pueden ver acá, este tipo de lesiones es un acúmulo este, de sustancias inflamatorias nada más, ¿no? Células musculares que se han modificado, ¿no? Ingreso de neutrófilos, ¿no? No hay un núcleo lipídico identificable, ¿no? Es más, el lumen puede permanecer más o menos normal. De ahí que para estos eventos, ¿no? Y a este tipo de placas se le dan placas vulnerables, para este tipo de eventos, ¿qué ocurre? Se hace un cateterismo cardíaco y si este trombo blanco ya fue eliminado, ¿no? Por la aspirina o por el clopidogrel que se le dio, vamos a encontrar, ¿no? Pacientes en los cuales encontremos un cateterismo con arterias relativamente normales, sin obstrucciones significativas, ¿no? Entonces, para tener un infarto de miocardio no necesito tener obstrucciones, necesito tener placas, ¿no? Placas que estén en riesgo de romperse o placas que estén en riesgo de erosionarse. ¿Y quién me da ese riesgo? ¿Quién otorga ese riesgo a esos pacientes? La hipertensión, la diabetes, el tabaquismo. El tabaquismo ni hablar, solamente ustedes pudieran revisar cuál es la fisiopatología, ¿no? Del daño que hace el consumo del tabaco, ¿no? Se van a quedar sorprendidos. Tenemos que conocerlo, ¿no? Tenemos que conocer la fisiopatología exacta de cómo produce no solamente daño coronario, también ustedes saben que produce algunos tipos de cáncer, ¿no? Cáncer de laringe, cáncer de pulmón, bueno, ni hablar. Entonces, se está usando este término ahora, el fibroateroma de capa fina, ¿no? Y miren, el fibroateroma de capa fina, como dice ahí, se caracteriza por una presencia de grande acúmulo de lípidos, recubierto por una capa fibrosa que mide menos de 65 micrómetros, ¿no? Y es reconocido como el precursor, ¿no? Este es el término en inglés. Entonces, una placa delgada es la que va a producir toda esta cascada de obstrucción, ¿no? Y de síndrome coronario agudo ST elevado o síndrome coronario agudo ST elevado, ¿no? ¿Cuál es la mortalidad de estas condiciones? Con tratamiento están en el 6% casi en el 6% con tratamiento, ¿no? Y ambos tienen una mortalidad parecida. Ahora vamos a ver en algunos ejemplos, ¿no? Cómo hay algunos casos que no tienen en realidad un gran superdesnivel, pero tienen una mortalidad más o menos elevada también. Muy bien. Entonces vamos a referirnos ahora a la angina, ¿no? Porque este es el signo típico, ¿no? ¿Qué es la angina? Es un dolor torácico, ¿no? Y que este dolor va a llegar hasta a través del haz espinotalámico, ¿no? Creo que no tengo el gráfico acá, no sé qué pasó, pero bueno, el miocardio tiene fibras nerviosas, como ustedes pueden leer ahí, ¿no? Tiene fibras nerviosas que se activan por liberación de adenosina, por ejemplo, ¿no? O de otros factores más cuando existe un estado de isquemia miocárdica. Cuando hay un estado de isquemia, ¿por qué se produce?
como dice acá, hay un déficit de aporte de oxígeno o puede haber un aumento de la demanda, ¿no? El déficit de aporte es porque se obstruyó una arteria coronaria con un trombo. Y aumento de la demanda es el caso de la fibrilación auricular de 160 latidos, ¿no? Entonces, aparece el dolor, no, perdón, aparece la isquemia, se liberan unas sustancias y se activan esas fibras musculares que van por el ace espinotalámico, ¿no? Entonces, hay receptores del dolor en el corazón. No es que no existan receptores de dolor, existen receptores de dolor. ¿Qué es la angina? La angina no solamente es un dolor. ¿Qué dice acá? Es un dolor u opresión retroesternal. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? O sea, si no le duele el pecho, no tiene un infarto. No. Puede ser una sensación de malestar, un disconfort, ¿no? O una opresión. Se puede irradiar. ¿Y por qué se irradia otras localizaciones? ¿Por qué se irradia? Porque les acabo de decir que existe un haz espinotalámico. Ese haz espinotalámico, cuando ingresa, digamos, a la médula, ¿no? Confluye con otros haces. Por ejemplo, la fibra del dolor que viene del brazo, del hombro, del epigastrio, confluyen y entonces por irritación, ¿no? A esa otra fibra va a producir un dolor referido, ¿no? Se menciona que si es un dolor torácico central, entonces es dependiente de la arteria descendente anterior. Si es de las mandíbulas, de la arteria circunfleja. Si es del epigastrio, entonces la arteria coronaria derecha. Hay algunas relaciones que pueden haber, pero lo que tenemos que tener claro es que puede haber un dolor u opresión retroesternal, no es lado izquierdo, es retroesternal. La angina, por ejemplo, se puede clasificar, y mira, acá estamos hablando de angina estable. ¿Qué es la angina estable? La angina estable se presenta cuando una persona tiene una obstrucción coronaria fija, y entonces cuando hace más ejercicio, aparece isquemia, ¿no? Y entonces se hizo una graduación. La clase 2 es cuando camina 2 cuadras más o menos, aparece un dolor. Pero puede existir una angina estable clase 4 en actividad mínima. Y esta clase 4 se puede convertir en una angina inestable y luego en un síndrome coronario agudo, ¿no? Este es el espectro que ya lo hemos revisado, ¿no? Síndrome coronario agudo sin elevación del ST con elevación del segmento ST. Muy bien. Cuando hay isquemia, entonces, ¿qué se libera? Metabolitos, lipofílicos, radicales libres. Hay un aumento de la corriente de sodio, aumenta el sodio intracelular y así sucesivamente una serie de cambios. Y si disminuye el flujo diastólico coronario, se produce más isquemia. Más isquemia. Y eso obviamente produce pues arritmias y produce disminución de la función contráctil, arritmias y puede producir muerte, ¿no? Eso es más o menos lo que ocurre en un estado de isquemia miocárdica. ¿Cómo podemos controlar eso? ¿Cómo podemos controlar ese desbalance? ¿No? Utilizando fármacos antianginosos, por ejemplo. Pero estos fármacos antianginosos, miren, no tienen actividad analgésica. O sea, si hay un dolor torácico, no tenemos que utilizar analgésicos. Es un error frecuente también que ocurre. Y miren, si ustedes colocan ketorolaco, por ejemplo, a un paciente que está dentro de un síndrome coronario agudo, aumenta el riesgo de ruptura miocárdica, ¿no? Se pudiera colocar un opioide, pero eso es en el caso muy lejano. Primero tenemos que restablecer la oferta. ¿Cómo? Abriendo la arteria, ¿no? O sea, haciendo un cateterismo, se abre la arteria, se restablece la oferta, ¿no? Pero podemos utilizar fármacos que inhiban el espasmo coronario, por ejemplo, ¿no? Puedo reducir la demanda también, o sea, puedo bajar la contractilidad, puedo disminuir la frecuencia cardíaca y con eso disminuyo la demanda de oxígeno. Y miren, en este cuadrito podemos ver acá el consumo de oxígeno. ¿Cómo se reduce el consumo de oxígeno? Por ejemplo, disminuyendo la frecuencia cardíaca, que eso lo realizan los beta bloqueadores, y disminuyendo también la contractilidad. O sea, disminuyendo la contractilidad y la frecuencia cardíaca, consigo un efecto antianginoso. Es más, los beta bloqueadores son los mejores antianginosos, de lejos.
¿Qué más puedo hacer? Puedo reducir la precarga. Mírenme, acá dice retorno venoso en nitrato, o sea, usando nitroglicerina. Puedo reducir el retorno venoso y si logro reducir el retorno venoso, disminuyo el consumo de oxígeno. Efecto antianginoso. Si aumento la dosis del nitrato, de la nitroglicerina, puedo conseguir aumentar el flujo coronario. En el caso de los antagonistas del calcio, ¿qué hacen? El mayor efecto de los antagonistas del calcio está en reducir el espasmo coronario. Entonces, en este cuadro, como ustedes pueden ver, hay algunas variables fisiológicas, ¿no? Y observándolos, yo puedo tomar la decisión de cuál fármaco usar o cuál combinar. Incluso puedo utilizar los tres. Inclusive puedo utilizar los tres fármacos como antianginos. Pero para utilizar un fármaco tengo que conocerlo. Vamos a otro fármaco que es importante e involucra un poco de la fisiología, por eso estoy hablando de esto. ¿Cómo se alimenta el miocardio? ¿Cuál es el sustrato energético? Casi 90% de ácidos grasos. O sea, el músculo cardíaco no se alimenta de glucosa, como hace el músculo esquelético. Se alimenta de ácidos grasos. Y eso es importante conocerlo, ¿no? Y miren ustedes que el metabolismo de ácidos grasos es un poco más difícil, ¿no? Sin embargo, el metabolismo de ácidos grasos, perdón, el metabolismo de glucosa genera más ATP, o sea, es más fácil. Y además el metabolismo de glucosa, ¿qué hace? Consume menos oxígeno. Entonces nos preguntamos, pues, entonces, ¿por qué el miocardio no utiliza glucosa si es más barato? ¿No? Esa respuesta ya tendrán que conseguirlo ustedes y la van a conseguir cuando revisen fisiología, por ejemplo, del maratonista, ¿no? Va a ser bien fácil que entiendan eso. Entonces, ¿qué hace este fármaco? ¿Qué hace este fármaco? Miren, ¿ve? En condiciones normales ya dijimos, ¿no? Utiliza más ácidos grasos el corazón, glucosa y obviamente en condiciones aeróbicas porque hay oxígeno. Pero cuando no hay oxígeno porque se obstruye una arteria coronaria, por ejemplo, de manera crónica, ¿qué hace el corazón? El corazón se defiende y solo cambia, entra a un estado de hibernación. El corazón se defiende y aumenta el consumo de glucosa para bajar el consumo de oxígeno y producir una contracción miocárdica efectiva. Muchas veces esta coordinación miocárdica no es muy efectiva, o sea, es más débil en el comienzo. Entonces, eso hace la trimetazidina. ¿Qué hace la trimetazidina? Aquí está, la trimetazidina, ¿qué hace? ¿No? Inhibe la beta oxidación de ácidos grasos en el corazón, ¿no? Entonces, miren cómo este conocimiento de saber que el miocardio se alimenta de ácidos grasos, y nosotros podemos bloquear eso para permitir que la glucosa, o sea, para permitir que use más glucosa y gaste menos energía, nos permite utilizar la trimetracidina. ¿Qué más? Miren, si bajamos la frecuencia cardíaca, aumenta la diástole, por lo tanto aumenta el flujo coronario, ¿no es cierto? ¿No? Recuerden ustedes la posición de los senos de Valsalva, ¿no? El osteo coronario, ¿no? Hay sístole. En la sístole, digamos, no hay un ingreso mayor de sangre a las coronarias. Y en la diástole, el flujo coronario es mayor. Por lo tanto, si aumenta la oración de la diástole, va a haber un mayor aporte de oxígeno. Si disminuye la frecuencia cardíaca, entonces baja el trabajo cardíaco, disminuye la demanda de oxígeno y por lo tanto, solamente disminuyendo la frecuencia cardíaca yo puedo conseguir un efecto antianginoso. Y eso que no hace la ibarbadina. La ibarbadina es un fármaco que existe hace muchos años ya. Esta revisión de qué año es, de 2007, ¿no? ¿Qué hace? Bloquea una corriente iónica, ¿no? Corriente de sodio. Y entonces disminuye la frecuencia cardíaca. Es más, la ibarbadina ya en la nueva clasificación de ritmos tiene una ubicación especial, ¿no? Otro fármaco, mírenme, antianginoso. ¿Qué hace? Bloquea la corriente tardía de sodio. Entonces, cuando hay isquemia miocárdica, como lo dije en un inicio, en un cuadrito, ¿no? Aumenta
la concentración de sodio intracelular por isquemia. Entonces, si yo logro bloquear aquí esta corriente de sodio, voy a disminuir el aumento de calcio intracelular y voy a evitar todas estas complicaciones. Aquí están los fármacos clásicos, nitratos, beta-bloqueadores, antagonistas de calcio, que los seguimos utilizando como primera línea. Los seguimos utilizando. Intervienen en el consumo de oxígeno y en el flujo sanguíneo coronario, ¿no es cierto? Pero la granulacina y estos otros fármacos adicionales que hemos visto intervienen en otros niveles. La granulacina también está incluida, si bloquea un canal, está incluida pues, en la clasificación de antiarrítmico, ¿no? Pero se usa como antianginoso. Este es un electrocardiograma normal, ¿no? Acá ustedes pueden identificar que hay derivaciones de los miembros, ¿no? Que es uno, 2, 3, ABR, ABL y ABF, que son las aumentadas. Y luego vienen las precordiales, que son B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? ¿Por qué les muestro esto? Porque el electrocardiograma debe ser analizado y tiene distintos segmentos, ¿no? Entonces, siempre decimos, cuando hay un síndrome coronario agudo, ¿qué es lo que tengo que ver? Solamente el ST. Olvídense del resto. Solamente miremos el ST. Nada más. Y entonces, justamente la redefinición de infarto especifica que es que la elevación del ST es una nueva elevación medida a 80 milisegundos del punto J. O sea, te da una... la medición tiene que ser precisa, no es cualquier medición, ¿no? Se traza una línea horizontal, una línea eléctrica, que puede ser la prolongación de la onda P o el PR, ¿no? Y todo lo que está para arriba es supra-desnivel y lo que está para abajo es infra-desnivel. Entonces, ¿qué se hace? Se mide 80 milisegundos, que en el papel milimetrado corresponde a 2 milímetros. 80 milisegundos del punto J. ¿Qué es el punto J? Es la unión, ahí está, es la unión del QRS con el ST. Aquí está el punto J, mido 2 milímetros a la derecha, o sea, 80 milisegundos, y a partir de ahí puedo medir la elevación del segmento ST, que lo expreso en milímetros. 3 milímetros, 4 milímetros, en la derivación 3, en la derivación tal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque la elevación del segmento ST, por ejemplo, como dice acá, elevación del segmento ST en las derivaciones de B1 a B6, 1 a BL, menciona que se trata de la arteria descendente anterior en su tercio medio y me da una mortalidad del 12,4%. Sin embargo, si yo tengo una elevación del segmento ST que corresponde, aquí, al final, a la elevación del segmento ST a las derivaciones 2, 3, ABF, la mortalidad es baja. Significa que yo puedo utilizar el electrocardiograma voy a pasarle esto, para poder saber dentro de ese sistema coronario agudo cuáles tienen más riesgo de mortalidad y cuáles tienen menos riesgo de mortalidad. Es importante saber eso, ¿no? Ya se ha hecho una distinción de que el punto de corte para hombres es 2 milímetros en las derivaciones B2, B3 y para mujeres 0,15 milímetros. Esto tiene una explicación bien clara, ¿no? Es básicamente el tamaño. Las arterias coronarias en las mujeres es más pequeño. El tamaño del corazón es más pequeño. Entonces, por lo tanto, estos valores se han ido acomodando. Antes era igual para todos. Desde 2007 esto cambió. Es diferente. Entonces, existe una distribución más o menos anatómica. Si el supranivel está en B1, B2, es un infarto septal. Si el supernivel está en B3, B4, es un infarto de cara anterior. Si el supernivel está en 1, ABL, B5, B6, es un infarto de cara lateral. Si estamos en 2, 3 ABF, un infarto de cara inferior, ¿no? Y ahí está el resumen. ABR no corresponde a ninguno. Y aquí miren algunas reglas simples para que ustedes sepan de que esto se está estudiando, se sigue estudiando, se estudia más y todavía vamos a seguir estudiando un poco más y aprendiendo más del electrocardiograma, aún cuando hayan pasado casi 100 años de su invento. Más de 100 años, por favor. Pero la descripción ya con todas las derivaciones
No recuerdo de cuándo es, pero debe ser de los años 50 más o menos. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá tenemos en la primera parte un supernivel en 3. Este supernivel de la derivación 3 es mayor que la derivación 2. Entonces, de manera práctica decimos, si en 3 es mayor que 2, pertenece a la coronaria derecha. Pero si es al revés, si en 2, o aquí en como a la derecha, en 2 es mayor que 3, pertenece a la arteria circunfleja. Esto también sirve para predecir algunas complicaciones, porque si es coronaria derecha es posible de que además me haga bradicardias, porque afecta a la arteria del nodo, ¿no? Si pertenece a la circunfleja, entonces también significa que cuando se hace un cateterismo tenemos que estar más orientados al tronco coronario izquierda y no a la coronaria derecha, ¿no? Entonces tiene ciertas implicancias. No es un simple conocimiento común que yo sé dónde está la lesión, o a veces se hacen apuestas para saber dónde está la lesión. No es eso, sino que tiene implicancias. Entonces ahí que Wellings, que fue un gran investigador, falleció ahora poco, a más de 90 años. Entonces él creó un término denominado vector de isquemia. Entonces, analizando la, el supradesnivel e infradesnivel del ST, se determina que el vector de isquemia va para arriba, aquí. Entonces se puede decir que la obstrucción está acá, antes de la primera diagonal, por lo tanto es un infarto más o menos grande, ¿no? Si el vector de isquemia se orienta un poco más perpendicular, entonces la lesión está después de la primera septal. Entonces el infarto es más pequeño. Y así, existen distintas distribuciones del vector de isquemia que me permiten a mí también saber si el infarto es grande, pequeño y cómo debo intervenir, ¿no? Y aquí está lo que les decía en relación a la coronaria derecha. Si 3 es mayor que 2, el vector de isquemia va hacia abajo. Por lo tanto, pertenece al territorio de la coronaria derecha. Pero si 2 es mayor que 3, el vector de isquemia va hacia la cara lateral, por lo tanto, pertenece a la lateral circunfleja. Mire, todo eso se puede comprobar de esta manera. Bueno, ahí hemos terminado un poco. Hemos terminado esta parte. Y si hubiera... Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Tenemos una pregunta Pregunta. en el chat. Si desea, ahora lo leo. A ver. Sobre coincidir con respecto al dolor, ¿se refiere a las láminas de Redex, de Rexet? Pero no... Está en el chat de la reunión. Hay una pregunta que dice, sobre coincidir con respecto al dolor, ¿se refiere a las láminas de Rexet? O tal vez la persona que realizó la pregunta pueda prender su micro para que se pueda entender mejor. Ya, nos dice, Láminas de hablaba Rexel, de... no, no sé exactamente qué son las láminas de Rexel, pero ¿qué es? Justo nos hizo una aclaración. Dice, hablaba de un dolor difuso en los infartos, cómo que se irradiaban en el paciente. O sea, cómo se irradia el dolor en los pacientes que presentan un infarto. Claro, o sea, nosotros sabemos que si ya tomamos el electrocardiograma y vemos que hay un supra del ST, ¿no es cierto? Entonces, estamos seguros que ese dolor torácico pertenece al miocardio. Pero el paciente nos refiere de que el dolor, digamos, se está irradiando, o sea, se irradia hacia el cuello, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué ese dolor se va hacia el cuello, ¿no? Y la explicación es porque las fibras aferentes, ¿no?, del corazón que van hacia el cerebro, o sea, hacia el tálamo, donde está la zona del dolor, ¿no?, rozan o coinciden con las fibras de dolor que pertenecen a la mandíbula o al hombro o al brazo, ¿no? Por un fenómeno eléctrico, un fenómeno irritativo, la rozan y se produce un dolor referido. Hay casos raros en los cuales el paciente viene solamente con dolor de hombro, solamente dolor de hombro, nada más, ¿no? Y entonces,
En este caso, como nosotros sabemos que existen dolores referidos, tenemos que sospechar eso, ¿no? Gracias Pues por la aclaración, doctor. Otra pregunta es, ¿qué tipo de exámenes se pueden hacer para poder evaluar un riesgo coronario, aparte de exámenes de laboratorio? para hacer el cálculo, para calcular los factores de riesgo coronario, a eso se refiere. O sea, existen muchas tablas o scores, ¿no? El score de Framingham, el Euroscore, pero el score de Europa no nos sirve a nosotros porque está distribuido según ciudad, según país, ¿no? Existen, bueno, existen distintas calculadoras de riesgo, ¿no? La mayoría que incluyen la edad, la presencia de hipertensión o diabetes, ¿no? El consumo de tabaco, ¿no? Y en algunos casos mencionan el valor del colesterol total o el valor del HDL, ¿no? O sea, no existe una calculadora exacta que nos diga cuál es mi riesgo coronario, porque si hacemos un cálculo, por ejemplo, en el score de Framingham de una persona de 55 años que consume tabaco, le sale como 7%, lo cual es un valor intermedio. Pero esta persona ya tuvo el infarto, ¿no? Y justamente hice una presentación de esto hace 2 semanas, un poco más, ¿no? Entonces, es un caso real, ¿no? Este paciente solamente consume tabaco, es un taxista y le dio un infarto. ST elevado, tuvimos que trombolizarlo. Entonces, cuando hicimos en retrospectivo, ¿no? Le calculamos su factor, su score de riesgo de Framingham, le salía intermedio, ¿no? Entonces, la calculadora de riesgo solamente es un punto que lo tenemos que tomar como un dato adicional. Pero ya hemos visto cómo existen placas que obviamente no las podemos ver, se pudieran hacer exámenes adicionales, ultrasonido intravascular, pero en realidad eso es bastante ocioso, ¿no? Lo más práctico es dejar de fumar, ¿no? Entonces, se puede calcular, pero más que calcularlo, lo que tenemos que hacer es bajar el riesgo. Si yo logro que una persona deje de consumir tabaco, le bajé el riesgo. Si logro controlar la hipertensión, le bajé el riesgo. Si logro que una persona haga actividad física de manera permanente, le bajé el riesgo, sin calcularlo, ¿no? El Muchas ABR sale gracias. siempre negativo, dice no representa nada. En realidad el ABR, claro, ese es por la posición, ¿no? Sale así como negativo, pero sí tiene alguna utilidad, ¿no? No lo tengo acá, pero en la mano. Gracias, doctor. También hay una pregunta que dice, doctor, ¿qué se define como corazón hibernado post infarto de miocardio? Ya. Sí. Quería presentarle eso después. Ya. Y vayan viendo y ese letra. Cuando se produce un infarto, ¿no? Se produce un infarto en las zonas aledañas al infarto, ¿no? Que son zonas que están en amenaza de infartarse. Se produce un fenómeno que se llama stunning o atontamiento, ¿no? El atontamiento es un estado de adormecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hace el corazón? Descansa, cambia su metabolismo de ácidos grasos por glucosa y descansa un poco. Está ahí atontado, ¿no? Descansa. Y luego se va a ir recuperando. Si se le colocó un stent a ese paciente, se va a recuperar completamente, ¿no? Si no se colocó un stent, ¿qué va a pasar de manera crónica? Ese miocardio atontado se va a convertir en un miocardio hibernado. De manera crónica, no recibe flujo sanguíneo. Recibe muy poco, puede recibir muy poco por las colaterales. ¿Qué tiene que hacer? Con ese poco riego sanguíneo que se produce, tiene que vivir. ¿Y para eso qué hace? La mejor manera de protegerse es cambiar su metabolismo hacia glucosa.
Es por eso que nosotros queremos hacer, por ejemplo, un examen muy complejo, pudiéramos hacer un PET, ¿no? Una tomografía de emisión de positrones utilizando flúor de óxido y glucosa, ¿no? La mayoría de esos exámenes se hace para cáncer, pero también se usa en poca escala para corazón. Entonces yo tengo un corazón que no se mueve nada. Le coloco flúor de óxido y glucosa y me sale positivo en varios segmentos, significa que ese miocardio está vivo. Hay metabolismo de glucosa en ese miocardio y lo puedo salvar antes de que haya un trasplante cardíaco, ¿no? Ese es el miocardio hibernado, ¿no? Actualmente ya con esa tecnología podemos decir que el miocardio hibernado es aquel que no se mueve, pero que tiene metabolismo. Pero ¿cómo demuestro su metabolismo? No voy a hacer una biopsia. Puedo demostrar su metabolismo haciendo una tomografía de emisión de positrón. Aquí está el ABR, miren, ¿qué pasa con el ABR? Y aquí está, y tiene un tremendo supradesnivel el ABR. Cuando existe infradesnivel en B3, B4, y se acompaña de un supradesnivel del ABR, es lesión de tronco. Ahí sí tenemos que asustarnos. Es una de las condiciones que más asusta, ¿no? Y en las cuales le prestamos bastante atención al ABR. Es cierto que casi no lo miramos, ¿no? Pero en estos casos, miren que no hay supradesnivel, o sea que acá hay un supradesnivel en B1, pero no se acompaña nada más, ¿no? El infradesnivel es más grosero, o sea, podemos decir un síndrome coronarial agudo ST no elevado, pero el ABR está arriba, es tronco. Y esto sí es una gran emergencia, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos? Porque no he podido. Bueno, de vector de isquemia, ¿cómo calcularlo? En realidad es un poco difícil de explicar, pero para darle una pista, cómo calcular el vector de isquemia es idéntico a calcular el eje del QRS. Es idéntico. Entonces yo tengo que ver cómo está el ST en uno, si está positivo, y luego buscar un isodifásico por ahí y más o menos ver cuál es el ángulo, ¿no? El vector de isquemia, el cálculo es básicamente utilizando el mismo criterio del eje eléctrico del corazón. Esas serían todas las preguntas, doctor. ¿Le parece si damos un espacio de 5 minutos para iniciar la siguiente teoría? Sí, claro, está bien. Sí, sería, pero son 6, 7 y 10, 7 y 5. Está bien, doctor. 7:05, entonces iniciamos con la siguiente teoría. Muchas gracias por la Empezamos ponencia, 7 y 5. doctor Vázquez. Está bien.